Hubo un tiempo en que el mundo entero pronunciaba su nombre con euforia. Conor McGregor, el hombre que llegó desde la nada, que convirtió la pobreza en riqueza, que transformó provocación en estrategia y violencia en arte. El irlandés que rompió récords de audiencia, que llenó estadios como si fuera una estrella de rock, y que convirtió el caos en un modelo de negocio millonario. El tipo que no solo peleaba, controlaba el juego. Su ascenso fue tan rápido, tan feroz y tan perfecto, que parecía una historia imposible de destruir, hasta que empezó a destruirse él mismo. Porque detrás del oro, detrás de las frases virales, detrás de los trajes caros y la arrogancia calculada, había algo que se escondía a toda costa: un hombre roto. Hoy Conor McGregor ya no es el guerrero que prometió tomar el mundo. Hoy es un misterio envuelto en silencio, rodeado de demandas, traiciones, problemas legales, batallas personales y un cuerpo que ya no responde como antes. ¿Qué fue lo que realmente pasó con él? ¿Dónde quedó ese luchador hambriento que salió de Crumlin con los nudillos rotos y la vida en contra? ¿En qué momento el héroe del pueblo se convirtió en villano y luego en una sombra de sí mismo? Esta es la historia que nadie cuenta. La historia del hombre que parecía tenerlo todo, pero perdió lo más importante: un ascenso legendario manchado por una caída que todavía no ha terminado. Esta no es una oda al éxito, es una autopsia del precio de la fama. Bienvenidos a El lado oscuro del octágono. Esta es la tragedia de Conor McGregor. Antes de ser un multimillonario con yates y whisky propio, Conor McGregor era solo un chico flaco de Crumlin, uno de los barrios obreros de Dublín, Irlanda. Sus manos no estaban hechas para sostener cinturones, estaban hechas para sobrevivir. Trabajó como aprendiz de plomero, levantándose antes del amanecer para cargar herramientas bajo la lluvia y arreglar tuberías por un sueldo miserable. Pero incluso entonces, con las manos llenas de barro y el cuerpo agotado, Conor repetía una idea que parecía absurda: voy a ser campeón, voy a ser rico, voy a ser una leyenda. Nadie le creyó, ni siquiera sus amigos. Lo llamaban loco. Pero él siguió. Entrenaba en un gimnasio pequeño, donde el olor a sudor y cuero viejo era su única motivación. Ahí conoció a John Kavanagh, el hombre que apostó por él cuando no era nadie. Kavanagh siempre lo dijo: Conor no era el más fuerte, no era el más técnico, pero era el más decidido. Mientras otros entrenaban 2 horas, él entrenaba 6. Mientras otros caían, él volvía a levantarse. No tenía plan B, y eso lo convertía en peligroso. Vivió de ayudas sociales, comió arroz y atún durante meses. No tenía dinero ni para gasolina, pero tenía una cosa que muy pocos tienen: obsesión. Su novia Dee Devlin trabajaba para mantenerlos mientras él perseguía algo invisible. Nos vamos a salir de esto, le decía. Confía en mí. Y ella confió. Así nació su historia. No en los grandes eventos ni en las cámaras, sino en un barrio pobre, con 2 personas y un sueño imposible. Y cuando finalmente debutó en la UFC, ya era demasiado tarde para dudar de él. Había llegado para tomar lo que decía que era suyo. Y lo hizo con violencia. Cuando Conor McGregor llegó a la UFC en 2013, ya no era solo un peleador, era un fenómeno. No necesitó tiempo para adaptarse ni para buscar su estilo. Entró, habló y destruyó. Su debut fue una advertencia global: nocaut a Marcus Brimage en 67 segundos, y después un discurso al micrófono que encendió la industria. Somos demasiado fuertes. Irlanda está aquí. No era un discurso técnico, era una declaración de guerra. McGregor no peleaba solo por él, peleaba por su país, y eso lo convirtió en un símbolo. Después llegaron Diego Brandao, Dustin Poirier, Dennis Siver. Uno tras otro cayeron con precisión quirúrgica. Su mano izquierda se volvió un arma de destrucción masiva. Pero no fue su pegada lo que lo convirtió en un dios del marketing. Fue su boca. Cada conferencia de prensa era un espectáculo. Cada stare down se volvía viral. Cada frase que decía explotaba en redes sociales. Predigo estas cosas, decía. Y luego las cumplía. Conor no ganaba solo peleas. Ganaba mentes. Ganaba almas. Y cuando enfrentó a José Aldo, el campeón más dominante en la historia del peso pluma, el mundo creyó que el camino había terminado ahí. Pero no. Lo noqueó en 13 segundos. Un segundo para medir distancia. Y un zurdazo para acabar con una era. Ese knockout no fue solo una victoria. Fue un anuncio oficial. Había nacido un tirano. La UFC empezó a girar alrededor de él. Cada evento con McGregor superaba récords. Cada show que tocaba se volvía oro. Era el rey Midas del deporte.
Podía insultarte, humillarte y luego venderte la pelea. Era brutal, sí, pero también perfecto. Muchos lo odiaban, millones lo adoraban, pero todos lo miraban, y ese fue el principio del problema. Porque cuando eres el centro del mundo, empiezas a creer que eres invencible. Hasta 2017, Conor McGregor era un guerrero con hambre. Pero entonces llegó el combate que lo cambió todo. McGregor vs Floyd Mayweather. Lo que empezó como una idea imposible, se convirtió en el evento más grande en la historia del combate moderno. El boxeo y las MMA chocaron en un solo ring, en una sola noche, en un espectáculo que movió más de 600 millones de dólares. McGregor no tenía nada que perder, no era boxeador profesional, nadie lo esperaba ahí, pero con una sola conferencia de prensa convirtió la pelea en una mina de oro, convirtió la rivalidad en cine. El mundo entero hablaba de él, ya no era solo un peleador, era el evento, era el negocio. Cuando sonó la campana en Las Vegas, McGregor salió a pelear con disciplina y orgullo. Compitió de tú a tú, con uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Perdió, sí, pero nadie habló de derrota. Hablaron de lo que ganó, más de 100 millones de dólares en una sola noche. Ese fue el punto de no retorno. Ese fue el momento exacto en el que el guerrero se convirtió en millonario. El hombre obsesionado con entrenar se convirtió en empresario. El chico que venía de pelear por sobrevivir ahora podía comprar el mundo entero. Y el problema no fue el dinero, el problema fue lo que pasó después. Entre su círculo íntimo ya lo decían, Conor cambió. Ya no era el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. Ya no entrenaba por obsesión, ahora entrenaba cuando quería. Su equipo empezó a notar algo horrible, perdió el hambre. El éxito no solo le dio dinero, le quitó la identidad. Pasó de pelear para construir algo, a pelear para conservar un estilo de vida. Pasó de ser un luchador a interpretar el papel de un luchador. Se rodeó de cámaras, escoltas, fiestas, alcohol y lujos, y sin darse cuenta, cayó en la trampa mortal del éxito, la comodidad. Atrás quedaron los días de sudor y miedo en el gimnasio de SBG. Ahora vivía rodeado de gente que le decía sí a todo. Nadie lo cuestionaba, nadie lo retenía, nadie le decía la verdad. Y cuando nadie te dice la verdad, empiezas a mentirte a ti mismo. Y fue ahí, justo ahí, donde comenzó la caída silenciosa del rey. Tras la pelea con Mayweather, el dinero y la fama no hicieron a Conor McGregor más fuerte, lo hicieron más peligroso. Su nombre ya no aparecía en titulares por sus peleas, ahora aparecía por escándalos, por violencia, por caos. El 5 de abril de 2018 marcó un antes y un después. McGregor viajó a Nueva York y desató uno de los actos más salvajes jamás vistos en la historia del deporte. Atacó un autobús de peleadores en pleno evento de la UFC. Lanzó un carrito de carga contra las ventanas, rompió el cristal y dejó a 2 luchadores heridos, entre ellos Michael Chiesa, que terminó sangrando en el hospital. Todo captado en video, todo viral. ¿El motivo? Una mezcla de ego y venganza en una disputa con Khabib Nurmagomedov. Fue arrestado, pagó fianza y siguió adelante como si nada. Ese fue el problema. Nada tenía consecuencias para él. Y cuando la vida no te pone límites, los cruzas todos. Al 2019 fue peor. En marzo, en Miami, rompió el teléfono de un fan a golpes. Fue arrestado. Otra vez. Ese mismo año se viralizó un video aún más impactante. McGregor golpeando a un anciano en un pub de Irlanda, solo porque el hombre rechazó beber su whisky Proper 12. El público no lo defendió esta vez. Lo condenó. La imagen del héroe irlandés empezó a romperse. Ya no se veía como un rebelde carismático, se veía como un matón millonario. Empezaron a llegar denuncias, acusaciones de agresión, acusaciones de abuso. Investigaciones en Irlanda y Estados Unidos. Aunque muchas nunca llegaron a juicio, el daño estaba hecho. La prensa lo llamaba fuera de control. En entrevistas ya no sonaba como un guerrero. Sonaba como un hombre perdido, lleno de excusas. Las marcas empezaron a tomar distancia. La UFC dejó de construir su negocio alrededor de él. Incluso Dana White, que siempre lo protegió, empezó a hablar de él con tono cansado. La caída ya no era silenciosa, era pública, brutal. Y en medio del desastre, el deporte seguía avanzando sin él. Porque McGregor todavía no lo sabía, pero el mundo del combate ya estaba empezando a olvidarlo. Mientras su vida fuera del octágono se volvía un espectáculo de caos,
Dentro de la jaula la realidad empezó a golpearlo aún más fuerte. En octubre de 2018 llegó su mayor humillación deportiva, la pelea contra Khabib Nurmagomedov. Conor vendió ese combate como la guerra del siglo. Habló de religión, familia y patria solo para herir. Cruzó todas las líneas. Pero cuando la jaula se cerró, ya no hubo palabras. Hubo un hombre dominado, arrastrado y humillado. Khabib no solo lo venció, lo destruyó mental y físicamente. Le recordó al mundo que el talento sin disciplina no sirve contra la obsesión. McGregor ya no era intocable. Esa noche quedó claro, podía ser quebrado. Después de esa derrota desapareció un tiempo. Regresó en 2020 contra Donald Cerrone, una pelea que parecía el inicio de una redención. Lo noqueó en 40 segundos. Pero el espejismo duró poco. En 2021 aceptó una revancha con Dustin Poirier. Poirier le destrozó la pierna a base de low kicks y lo noqueó brutalmente. Pero lo peor vino 7 meses después, en la trilogía. McGregor empezó fuerte, lanzando codazos con rabia, insultando, escupiendo odio. Pero un paso atrás lo cambió todo. Fractura brutal de tibia y peroné al final del primer asalto. Cayó al suelo gritando. No fue derrotado por Poirier, fue derrotado por su propio cuerpo. Su carrera no terminó con un KO glorioso o con una retirada elegante. Terminó con una pierna rota y una mirada de desesperación, gritando desde el suelo mientras el mundo lo miraba. Desde entonces su regreso ha sido un fantasma. Videos entrenando, promesas de volver más fuerte, tweets enloquecidos, anuncios falsos, fechas que nunca aparecen. Todos ven lo mismo. McGregor no es el guerrero que fue. Su técnica sigue ahí, su zurda sigue siendo peligrosa, pero su fuego murió el día que su hambre desapareció. El peor enemigo de un campeón no es otro luchador, es la comodidad. Y Conor McGregor cayó en la trampa. Hoy su carrera deportiva es una sombra, una historia que parece haber terminado, pero nadie se atreve a decírselo en la cara. Cuando el cuerpo empieza a fallar y las derrotas se acumulan, muchos luchadores regresan a sus raíces para encontrar fuerza. Pero Conor McGregor hizo lo contrario. Se perdió en el exceso, su vida se convirtió en una fiesta interminable. Pasó de entrenar obsesionado a publicar fotos rodeado de botellas de whisky, yates, fiestas privadas y cadenas de oro con diamantes. Empezó a parecerse menos a un atleta y más a un rapero en decadencia. El alcohol, que empezó como parte de su marca con Proper 12, se convirtió en compañero constante. En entrevistas, su voz sonaba más pastosa, sus ojos más vacíos, se veía hinchado, agresivo, alterado. Muchos en su entorno lo notaron. Conor ya no estaba en control, su salud física comenzó a deteriorarse, y su salud mental parecía cada vez más inestable. Vídeos filtrados lo mostraban perdido en discotecas, arrastrándose entre discusiones, rodeado de personas interesadas en su fama pero no en su bienestar. Los que lo conocieron desde sus días humildes en Irlanda, lo dijeron en voz baja. El dinero lo cambió, pero la fama lo mató por dentro. Y aún peor, empezó a creerse su propio mito. Se rodeó de aduladores y expulsó de su vida a cualquiera que le dijera la verdad. Su entrenador John Kavanagh dejó de dirigir sus campamentos con autoridad. Su equipo original se diluyó entre fiestas y negocios. Ya no había un soldado en guerra, había un millonario en caída libre. Sus redes sociales lo delatan. Un día está motivado, y hablando del legado, al siguiente está perdido en un ataque de ego, insultando a medio planeta. Peor aún, hay momentos en que parece pedir ayuda sin decirlo. Miradas vacías, sonrisas forzadas, publicaciones incoherentes. McGregor no está bien. Está atrapado entre dos mundos, el luchador que aún cree que puede volver, y el hombre que ya no sabe quién es cuando las luces se apagan. En el mundo del deporte, el fracaso se mide en derrotas, pero en la vida real, el fracaso se mide en soledad, y eso es justamente lo que ha ido rodeando a Conor McGregor en sus últimos años. El hombre que una vez dijo lealtad antes que realeza, hoy parece estar rodeado de mucha realeza, pero muy poca lealtad. Su círculo cercano se volvió un campo minado. Amistades rotas, exentrenadores distanciados, socios que lo han demandado, antiguos aliados que ahora hablan de él con lástima. Y en medio de todo eso, su familia quedó atrapada en la tormenta. Su pareja de toda la vida, Dee Devlin, que estuvo con él cuando no tenían ni para pagar el gas, empezó a desaparecer de la vida pública. Antes estaba siempre en primera fila, ahora casi no aparece. ¿Casualidad? Para muchos no. Hay rumores de discusiones fuertes.
separaciones temporales, tensión dentro del hogar. ¿Cómo no habría tensiones cuando cada semana hay titulares de peleas en discotecas, acusaciones legales y fotografías que ponen en duda la estabilidad emocional del hombre que sostiene la familia? McGregor siempre dijo que peleaba por su familia, que todo lo hacía por Dee y por los niños, pero ahora parece pelear contra sí mismo. Y cuando un padre empieza a perder el control, es la familia la que paga el precio. Hay noches que no se muestran en Instagram, hay lágrimas que no salen en entrevistas, hay demonios que no se ven en cámara, y es ahí donde está Conor McGregor ahora mismo, encerrado en un laberinto de fama, culpabilidad y silencio. Los fans siempre preguntan si volverá al octágono, pero pocos se hacen la pregunta real: ¿quién será Conor McGregor cuando ya no quede nada más que perder? Hoy, a sus 37 años, Conor McGregor es un misterio sin resolver. Está atrapado entre dos versiones de sí mismo: el luchador que hizo historia y el hombre que se está destruyendo a cámara lenta. Su nombre aún es gigante, pero su legado está en peligro de oxidarse, porque los títulos se ganan con gloria, pero la memoria se gana con coherencia. Y McGregor lleva demasiado tiempo viviendo en contradicción. Dice que volverá, pero no firma peleas. Dice que entrena, pero aparece borracho. Dice que está enfocado, pero vive rodeado de caos. Dice que está de regreso, aunque hace 3 años que no se sube al octágono. ¿Qué queda entonces? Un silencio incómodo. Un vacío que no se llena con dinero, ni con coches, ni con cadenas de oro. Una soledad que no entiende de fama ni de millones. Los fans ya no preguntan cuándo vuelve, sino, ¿volverá algún día? Y la verdad es que nadie lo sabe, ni siquiera él. McGregor ya no tiene enemigos reales. Khabib se retiró invicto. Poirier sigue peleando sin mencionarlo. Los nuevos campeones ni siquiera lo ven como amenaza, porque el tiempo no espera a nadie. La pregunta ahora es otra: ¿quedó algo del guerrero que enamoró al mundo? ¿O estamos viendo el lento final de una estrella que arde demasiado rápido y termina consumida por su propia luz? Podría retirarse hoy y seguiría siendo grande. El primer doble campeón simultáneo de UFC, el hombre que globalizó las MMA, el que cambió la industria para siempre. Pero si no se detiene, si no encuentra una salida, su nombre puede terminar recordado no como el más grande, sino como el más trágico, porque lo más triste de Conor McGregor no es lo que perdió, es lo que está a punto de perder: la posibilidad de redención. Nadie lo destruyó, nadie lo venció por completo. Su peor enemigo no fue Khabib, ni Poirier, ni nadie del top 10. Su peor enemigo fue el mismo hombre que conquistó el mundo, él mismo. Y esa es la verdadera tragedia. Que el hombre que pasó de no tener nada a tenerlo todo, olvidó quién era en el camino. Si vuelve a pelear, ya no importa si gana o pierde. Lo único que importa es si puede recuperar su alma antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando el ruido se apaga y las luces se van, solo queda el hombre frente al espejo. Y ese es el combate que más miedo da. Y ahora, dime tú, ¿crees que Conor McGregor puede volver a ser quien fue? ¿O estamos ante el final del mito del Notorious? Esto ha sido el lado oscuro del octágono, donde no contamos historias, las desenterramos. Nos vemos en el próximo episodio, porque en este deporte las luces brillan fuerte, pero las sombras nunca desaparecen.